Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Joel Rifkin, el asesino en serie pillado con un cadáver gracias a una infracción de tráfico. Este jardinero y destripador sembró el terror en Nueva York al violar, asesinar y descuartizar a 17 mujeres en 5 años. 2 agentes de la policía estatal patrullaban las calles de Nueva York cuando una camioneta sin matrícula y a gran velocidad pasó delante de ellos. Acto seguido, los oficiales encendieron las sirenas y salieron tras ella para intentar detenerla. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la advertencia y continuó su huida. Minutos después, el vehículo se empotró contra una farola y el coche policial paró en seco para proceder a la detención del piloto. Los agentes, pistola en ristre, engrilletaron al individuo y registraron el interior del vehículo porque emanaba un olor nauseabundo. El maletero contenía el cadáver descompuesto de una mujer envuelto en plástico. Era Tiffany Bresciani, de 22 años, desaparecida 3 días antes y la última víctima de Joel Rifkin. Este jardinero y asesino en serie había asesinado hasta la fecha a 17 mujeres sembrando el terror en la ciudad de los rascacielos durante 5 años. Una mera infracción de tráfico fue lo único que pudo parar esta sanguinaria cacería. Solitario y frustrado. Joel David Rifkin nació el 20 de enero de 1959 en Nueva York y, 3 semanas después de su nacimiento, fue adoptado por Ben y Jean Rifkin, dado que sus padres biológicos eran una pareja de adolescentes incapaces de criarlo. La familia Rifkin empezó su nueva vida en New City y a los 3 años decidieron adoptar un segundo hijo. Esta vez una niña llamada Jan. Tras varios traslados, los Rifkin se instalaron en East Meadow, Long Island, una comunidad de clase media en la que no tardaron en integrarse, excepto Joel. Durante su infancia y adolescencia, el chico se mostraba tímido, poco sociable, aunque encantador, con pocas habilidades académicas y malas calificaciones debido a su dislexia no diagnosticada, aparte de patoso y propenso a los accidentes. Además, su físico tampoco le acompañaba. Tenía el cuerpo encorvado y la cara especialmente larga, lo que le hizo ser víctima de burlas y acoso por parte de sus compañeros de clase. Incluso le pusieron un mote, el Tortuga. Durante años, el muchacho tuvo que lidiar con el hostigamiento y el rechazo en el colegio, además de con un padre demasiado estricto al que parecía siempre decepcionar. Poco a poco su carácter se volvió más huraño, introvertido y solitario, gestando una profunda frustración y rabia que derivaron en una fascinación por escenas sexuales violentas y los asesinos en serie. Aquellas fantasías sobre violación, sadismo y asesinato se convirtieron casi en una obsesión para él. Su incursión en el mundo universitario tras graduarse en el instituto tampoco ayudó en absoluto. Regresar diariamente a su casa en vez de vivir en una residencia de estudiantes acrecentó esa actitud asocial. Así que Joel decidió mermar su soledad buscando compañía femenina, en este caso, de prostitutas. El hecho de pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales le hizo tomar el control de su vida y, por primera vez, sentirse poderoso y capaz de socializar. Ya no tenía miedo de ser como era, mejoró su autoestima y esto no hizo más que alimentar sus deleznables fantasías en las que llevaba sumido desde hace años. Aquí comenzó su doble vida, la que conocía a su familia y una en la sombra donde la violencia y el sexo consumían sus pensamientos. Esto le llevó a faltar a clase y a gastar en las meretrices todo el dinero que ganaba como jardinero. Era una adicción y esto lo enfrentaba a sus padres quienes, sin saberlo, veían cómo su hijo se desentendió de los estudios. Su situación empeoró tras el suicidio del padre en 1986. Su muerte fue el detonante para no encubrir por más tiempo sus sórdidas fantasías. La cacería. La ola de asesinatos dio comienzo en la primavera de 1989 durante la ausencia de la madre y la hermana de Joel. El joven contrató a una prostituta, Heidi Balk, y, tras llevarla a la casa familiar y mantener relaciones sexuales, la golpeó en la cabeza por consumir heroína en su presencia. Acto seguido, la estranguló y, una vez muerta, se fue a dormir. 6 horas más tarde, procedió a deshacerse del cadáver mediante desmembramiento y cuyos restos colocó en 6 bolsas, que posteriormente arrojó en distintos lugares de Long Island, Nueva York y Nueva Jersey. Pese a que la cabeza fue encontrada poco después, no fue hasta 2013 cuando se averiguó su identidad. Joel le había desfigurado la cara y arrancado los dientes para dificultar la identificación.
Durante 16 meses, Joel se resistió al impulso de seguir matando, le atormentaba ser atrapado después de que encontrasen la cabeza de su primera víctima. Aún así, volvió a las andadas en 1990 aprovechando un nuevo viaje de su madre y su hermana, y contrató a Julia Blackbird. Tras una noche de sexo, y ante la imposibilidad de pagarla, el jardinero decidió arrebatarle la vida del mismo modo que a la primera mujer, aunque sus restos jamás fueron localizados. A partir de ese momento, la cacería continuó y mató a otras 15 mujeres más, pero con un matiz importante: Joel no volvió a descuartizar un cuerpo porque le resultaba demasiado desagradable. Entre las opciones que puso en práctica, ocultar los cadáveres en bidones de aceite de 200 litros en su empresa de jardinería, enterrarlos en el terreno de su negocio, o lanzarlos a algún canal próximo. El modus operandi de Joel siempre fue el mismo con cada víctima. Contrataba los servicios sexuales de las meretrices, mantenía relaciones sexuales durante toda la noche y, al día siguiente, las golpeaba y estrangulaba, además de arrancarles la dentadura para imposibilitar su identificación. Fue así como mató a Tiffany Bresciani, de 22 años, su última víctima. El 24 de junio de 1993, Joel envolvió el cuerpo de la chica en una lona de plástico y lo ocultó en el garaje de su madre. 3 días más tarde y en plena madrugada, lo cargó en la parte trasera de su furgoneta para arrojarlo en una zona aislada próxima al aeropuerto. De camino, una patrulla quiso darle el alto, pero al huir se estampó contra una farola. Ya no tenía escapatoria. Una vez en comisaría, Joel declaró que la joven se había desmayado, pero poco después confesó no solo el asesinato de Tiffany, sino también el de 16 jóvenes más. Uno por uno, el jardinero fue enumerando fechas y lugares de los crímenes para sorpresa de los investigadores, que enviaron varias dotaciones a la casa familiar para proceder a un registro en profundidad. El fin de la casa. En el dormitorio de Joel hallaron numerosas pruebas incriminatorias: los carnets de conducir de sus víctimas, joyas, carteras y bolsos, fotografías de mujeres, maquillaje y ropa interior femenina. El asesino lo había guardado todo a modo de trofeo. Además, incautaron multitud de libros sobre asesinos en serie y películas pornográficas de temática sado. En el garaje, hallaron 100 mililitros de sangre humana, varias herramientas y una motosierra cubiertas de sangre y carne. A pesar del fétido olor que desprendían las instalaciones, la policía jamás recibió aviso alguno de los vecinos, ni tampoco de la madre o la hermana del asesino. Cuando le preguntaban por el fuerte hedor, el jardinero se excusaba atribuyéndole a los fertilizantes. Nadie se esperaba que bajo la apariencia de aquel solitario y tímido hombre se escondiera un peligroso asesino en serie con tendencias sádicas. Ni siquiera aquellos que vieron una llamativa pegatina en su camioneta que decía: los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero los látigos y las cadenas me excitan. El 11 de abril de 1994 se inició el primer juicio contra Joel Rifkin por los asesinatos de 2 de sus víctimas. El acusado se declaró inocente por enajenación mental transitoria, pero el jurado lo declaró culpable y fue condenado a 25 años de prisión. Después llegaron los juicios por otras víctimas y más condenas por asesinato en primer grado por un total de 203 años de prisión. Actualmente, el jardinero se encuentra en el Centro Correccional de Clinton, a donde fue trasladado en el año 2000 tras permanecer en una celda de aislamiento en la penitenciaría de Attica. Allí ofreció una entrevista reveladora, Rifkin, Private Confessions of a Serial Killer, al ex policía Robert Mladinich, quien fue compañero de clase suyo en el instituto. Debo haberla golpeado 20 o 30 veces hasta que se me cansaron los brazos. Fue con un obús que compré en un mercadillo por unos 25 o 50 céntimos, explica el jardinero sobre lo que le hizo a una de sus víctimas. Lo hizo empuñando esa arma, a 2 manos, como un bate de béisbol, y perdí el control. Y como la mujer sobrevivió a la tremenda paliza, la estranguló, por pánico. En cuanto a cómo se sintió tras el crimen, Joel contesta: hubo momentos en los que me sentí muy ansioso por ello. Hubo momentos en los que me volví paranoico al respecto. Hubo momentos en los que fue placentero. Pero, el relato de Rifkin y su modo de narrarlo era todo menos apasionado. No mostraba ningún tipo de emoción al respecto, tampoco arrepentimiento. Lo veía como un trabajo, llegó a decir respecto al desmembramiento de las 2 primeras víctimas. De hecho, como él mismo escribió en una especie de manifiesto que entregó a Mladinich, se consideraba un lobo con piel de cordero. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano.
Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios, Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.